Deo gracias. Salve María. Salve María, buenas noches, queridos amigos. Ya estamos nuevamente al aire con su programa. Queremos compartir temas, como siempre, de mucha relevancia, como cada sábado. Buenas noches, José, bienvenido. Con mucha alegría nosotros para poder ayudar a las almas a enfervorizarse en lo que es nuestra fe. Buenas noches, gracias. Quiero aprovechar porque fue onomástico aquí de la señora Elisa Lanza el pasado 17 de octubre. Día de San Ignacio de Antioquía, pero les vamos a referir la vida de una gran santa, doctora de la Iglesia, Santa Teresa de Jesús de Ávila, cuya festividad se celebró el 15 de octubre. 15 de octubre. Pero empezamos vamos a hacer una encomendándonos a Nuestra Señora María Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué le parece si hacemos la oración en latín? El Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo spes nostra salve. Ad te clamamus exules filii Eve, a te suspiramus gementes et flentes, in hac lacrimarum valle. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi. Amén. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Bueno, si tienen, aprovechemos, pues si tenemos la plataforma de YouTube, igual la onda bendita de Radio María, que siempre estamos muy agradecidos. Quisieran aprender a rezar el rosario en latín, pues nosotros les enseñamos con mucho gusto. Nos pueden ver en YouTube el programa Deo Gracias también, el día que quieran, y revisar los programas, y los que ya han sido transmitidos. Así es. Bien, entonces vamos a empezar a hablarles un poquito, compartirles acerca de nuestra santa que queremos realzar en este día, la vida de Santa Teresa. Ella nació en Ávila, año 1515. Su nombre, Teresa de Cepeda y Ahumada. Emprendió a los 40 años la tarea de reformar la orden carmelitana, según su regla primitiva, guiada por Dios por medio de coloquios místicos y con la ayuda de San Juan de la Cruz, quien era su contemporáneo, quien a su vez reformó la rama masculina de su orden, separando a los carmelitas descalzos de los calzados. Se trató de una misión casi increíble e inverosímil para una mujer de salud delicada como era ella. Desde el monasterio de San José, fuera de las murallas de Ávila, primer convento del Carmelo reformado por ella, partió con la carga de los tesoros de su castillo interior en todas las direcciones de España y llevó a cabo numerosas fundaciones, suscitando también muchos resentimientos hasta el punto que temporáneamente se le quitó el permiso de trazar otras reformas y de fundar nuevas casas. Realmente nuestros santos, para llegar a donde han llegado, han tenido que atravesar caminos muy tortuosos, José. Sí, ha sido contemporánea de San Ignacio Loyola, ¿no? Junto con él van a encumbrar lo que es la contrarreforma para evangelizar y contrarrestar los funestos resultados o efectos del protestantismo iniciado con el desgraciado de Lutero, Martín Lutero, ¿no? Maestra de místicos y directora de conciencias, tuvo contactos epistolares hasta con el rey Felipe II de España y con los personajes más ilustres de su tiempo como mujer práctica, ya que se ocupaba de las cosas mínimas del monasterio y nunca descuidaba la parte económica, porque, como ella decía, Teresa, sin la gracia de Dios, es una pobre mujer. Con la gracia de Dios, una fuerza. Con la gracia de Dios y mucho dinero, una potencia. Por petición de su confesor, Teresa escribió la historia de su vida, un libro de confesiones entre los más sinceros e impresionantes que pueda leer un cristiano. En la introducción hace esta observación. Ella dice: yo hubiera querido que así
como me han ordenado escribir mi modo de oración y las gracias que me ha concedido el Señor, me hubieran permitido también narrar detalladamente y con claridad mis grandes pecados. En la historia de un alma que lucha apasionadamente por subir sin lograrlo al principio. Por esto, desde el punto de vista humano, Teresa es una figura cercana que se presenta como criatura de carne y hueso, como nosotros. Todo lo contrario de la representación idealista y angélica de Bernini, ¿no? Desde la niñez, ella había manifestado un temperamento exuberante. A los 7 años se escapó de casa para buscar el martirio en África. Y una contrastante tendencia a la vida mística y a la actividad práctica, organizativa. 2 veces se enfermó gravemente y durante la enfermedad comenzó a vivir algunas experiencias místicas que transformaron profundamente su vida interior, dándole la percepción de la presencia de Dios y la experiencia de fenómenos místicos que ella describió más tarde en sus libros El camino de la perfección, Pensamientos sobre el amor de Dios y El castillo interior. Murió en Alba de Torres en la noche del 14 de octubre de 1582 y en 1622 fue proclamada santa. El 27 de septiembre de 1970, Paulo VI proclamó doctora de la Iglesia. ¿Qué les pareció, queridos amigos? Breve la historia, pero estudiándola, ella es muy respetada, ¿no? La vida de Santa Teresa y muy reconocida. Mucho escrito sobre ella, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos a abordar conocido el dicho, hay un dicho muy conocido de Santa Teresa. Un dicho, yo creo que es más como un poema, ¿no? Sí, pero vale la pena aquí rememorarlo porque realmente en pocas palabras, como que en una estrofa, ella resume cómo debe ser la vida interior de un cristiano. Dice, ¿no? Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. ¿No? Algo así es. No. ¿No es? A ver, corrija. Nada, pensé que la sabía, si usted la está... Esa frase, yo he dicho una frase. Nada te turbe, nada te espante. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Muy bien. Le he pillado. Me estaba tomando examen. Sí, es hermosa esa frase. Nada te turbe, nada te espante. Bien, qué hermoso. Eso creo que ha repercutido en muchos grupos. Yo he escuchado a muchos jóvenes que manejan mucho esa frase, ¿no? Para darse ánimo, aliento a los grupos juveniles para seguir al Señor. Bien, vamos a entrar al tema que hemos preparado hoy para ustedes. Antes de decirles así el nombre del tema, quisiera que ustedes un poquito vayamos compartiendo, dialogando acerca de lo que nos lleva a hablar de este tema al interior de nuestra iglesia. Yo desde el punto de vista artístico voy a hablar como desde lo que es mi profesión, pero también dentro de lo que es la iglesia misma, José. Por ejemplo, en el caso de la música, en el caso del arte plástico, obras, ya sea en escultura, una imagen de la Virgen María. Yo traigo aquí un recuerdo una vez, ¿no? Cuando un sacerdote pidió a un artista hacer una imagen de una advocación de la Virgen, el mismo sacerdote se expresó diciendo, esta imagen que tengo no inspira, o sea, le falta algo, no es bonita, ¿no? Así se refirió este sacerdote. Sí. Necesito, cuando encomendaba esa tarea a un artista, necesito que usted como artista tenga, o sea, cree una nueva imagen de Nuestra Señora que inspire, Dios ¿no? mío. Que inspire. Y justamente yo me agarro de esto porque el arte debe ser hermoso, debe ser bello para inspirar, para tocar las fibras íntimas de nuestro corazón, de nuestra alma y elevarnos a la contemplación, por ejemplo. Si vamos a rezar frente a una imagen de Nuestra Señora o de nuestro Señor Jesús o de cualquier santo, o sea, mucho va a elevar nuestro estado de oración a la contemplación
el que esa imagen sea realmente bella. Si no es así, pues puede producir inclusive el efecto contrario. Entonces, por eso, así con este pequeño ejemplo, queremos introducirnos a hablarles el tema de la belleza como un camino para la evangelización. ¿Por qué los misioneros, por ejemplo, cuando han venido a este lado, a estos continentes, desde el continente europeo, trayendo la fe cristiana, les ha servido para la evangelización? No solo los ropajes que ellos tenían, sus hábitos, etcétera, sino toda la carga de iconografía que ellos han traído. Pero era iconografía hermosa, por supuesto. Imágenes de Nuestra Señora, de Jesús, de la cruz misma, o crucifijos, etcétera, muy bien labrados, tallados, muchas veces en oro. La misma custodia que contiene a nuestro Señor Jesús en la Eucaristía, detalles del arte que se realizaba con sumo cuidado, con suma riqueza, en materiales muy preciosos, de manera que el que lo contemple, por muy poca cultura que tenga, según los conceptos que se tienen, muy poco conocimiento que tenga de reglas de arte, de estética, pues pueda apreciar eso bello que está, que se ve a los ojos, que causa admiración a los ojos. Y por ahí entra, ¿no? Y trataron a través de todo eso bello que trajeron, pues ir evangelizando. Esa es un poco, digamos, los caminos de la evangelización en nuestro continente, pero nosotros queremos introducirnos de esta forma a lo que es la belleza dentro de nuestra Santa Iglesia. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Pero antes, haciendo referencia a lo que usted señalaba respecto a esa solicitud que le hicieran, ¿fue a usted como artista? Sí, a otro artista. A otro artista. Bueno, pero esto me hace recuerdo a esta imagen. Permítanme que se las muestre. No sé si da para ver ahí. Más o menos. Sí. Ese es el santo rostro, ya, de Nuestra Señora del Buen Suceso, una imagen en Quito, Ecuador, que data de 1500. Y que les hemos hablado en otro programa. Les hemos hablado en otro programa, lo pueden ver, ahí hemos mostrado una imagen de ella, y realmente el artista que fue encomendado, mencionado por la propia Virgen María para que fuera este artista quien esculpiese esa imagen, el propio artista, mire, no se creía digno de poder realizar tal obra. Y buscando hasta los elementos, los materiales más exóticos, más finos, más caros, más excelentes para realizar esta imagen, al final, Dios, conociendo el corazón de este buen hombre, y como que nadie podía reflejar la belleza de Nuestra Señora tal como se había parecido, pues bien, Nuestra Señora mandará a los 3 arcángeles a que esculpan el rostro de esta imagen. Imagínense tal la importancia que la misma divinidad y Nuestra Señora en una imagen como esta le dan al sentido de la belleza y de reflejar lo más fidedignamente a Dios o la naturaleza divina o de su creación en un objeto, en una imagen como esta, por ejemplo, ¿no? Exactamente. ¿Y por qué hablamos de este tema? Y me parece excelente, fue idea de la señora Elisa Lanza y es parte del carisma de los heraldos del Evangelio, el pulcro, el pulcrum, el reflejarlo en todas las actividades cotidianas, en su forma de vida, en su arte y en su forma de transmitir y evangelizar y hacer apostolado. Esto se refleja prácticamente en la música que hacen los heraldos del Evangelio, en los conciertos que han dado por todo el mundo, la Orquesta Sinfónica Internacional de los Heraldos del Evangelio, en las construcciones. Ustedes pueden ver, entrar, amigos, solamente por curiosear, entren a las plataformas de YouTube, Instagram y otras, Facebook, vean las obras que tienen los heraldos del Evangelio, el arte de sus casas, de formación, etcétera, ¿no? ¿Y por qué la belleza? Eso. Y aquí hay una pregunta también, José.
porque lo bello posee esa fuerza para atraer hacia lo bueno y lo verdadero. Una de las razones es muy sencilla: para mover el alma humana. No basta la pura abstracción, ni las elucubraciones doctrinales o las demostraciones teóricas. Es preciso que a través de la belleza se mueva el corazón. Y la belleza justamente es uno de los modos más efectivos de impulsar nuestro corazón hacia el bien y hacia la verdad. Qué bonito este concepto. Y esto rompe el falso argumento de muchas personas que piensan, ¿por qué la Iglesia Católica en Roma se rodea de iglesias tan fastuosas, llenas de oro y de adornos y de obras de un quilate y de artistas súper reconocidos, mientras afuera la pobreza y tanta bla, 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 ¿no? Es un argumento que mucho ronda en la cabeza de los propios católicos, ¿no? Pero este es el argumento, la belleza. ¿Y por qué? Porque Dios se merece lo mejor. Exacto. Y poniendo en las cosas de Dios, en aquello que es sagrado, que es excelente, con una visión arquitectónica adecuada, como vamos a mostrar ahora, por las reglas de estética del universo que reflejaba bien el doctor Plinio Correa de Oliveira, formador de los heraldos del Evangelio. Dios se merece lo mejor. Y esto mismo nos ayuda a nosotros, al alma, como decía usted, para mover nuestro espíritu hacia la verdad, hacia el bien. Y aquí un corto ejemplo también desde la óptica del arte en la que yo me he formado. Ya desde estudiante tenía yo esa, digamos, forma de ver, ¿no? Que el arte tendría que reflejar siempre lo mejor del espíritu humano, lo mejor del alma y sus sentimientos, etcétera, su vida más profunda, pero para el bien. Si uno realiza una obra de arte, que esa obra de arte sirva para el espectador, porque no la hace para uno mismo una obra de arte, la hacemos para que haya espectadores que van a contemplar esa obra. Obviamente mucho más en el caso del arte sacro, por ejemplo. Ese arte sacro que representa escenas de la vida de Jesús, de María, de los santos, con las que se van adornando y ornamentando los templos, por ejemplo, todo lo sagrado, tiene por objeto evangelizar y mostrar la belleza de la fe, en este caso, transmitir ese mensaje, que viendo podamos entender lo que han vivido estos personajes y podamos además tener una idea más cabal de lo que es lo que se está narrando a través de imágenes. Y no así lo que hoy lamentablemente se ve en el arte, ¿no? Un arte, entras a una exposición artística en una galería y encuentras desde imágenes horrendas, monstruos, demoníacas, hasta pornografía incluida, ilustrada, en escenas, etcétera, obscenas, explícitas, etcétera, en las exposiciones, que en lugar de elevar el espíritu de la persona espectadora, del que ve, pues sales de la exposición con tu mente en la nada, en el vacío, en la tristeza y en la confusión. Entonces, esto era lo que a mí me motivó más bien a que yo pues quiera representar lo más bello del arte y no así lo más feo. Lo feo, para mí, no hay estética de lo feo, y además es curiosamente esto, es lo que en la Academia de Arte se pretende muchas veces inculcar al estudiante que va a dedicarse al arte, de que existe una estética de lo feo, y que de lo feo también es artístico. Entonces, se han ido creando estas ideologías en todo lo que es la formación, ¿no? Totalmente distorsionadas, y que rompen totalmente con ese orden, las reglas de estética del universo que nos va a explicar sabiamente nuestro padre fundador, el doctor Plinio Correa de Oliveira. Yo quisiera, antes de entrar a la materia en cuestión, porque es bastante técnica, ¿sí? Y vista desde el punto de vista de el gran pensador católico más grande del siglo XX. Pero en el caso del boliviano, lo que usted decía, el arte, cómo tiene que estar bien hecho, la escuela cusqueña, en la escultura, en la pintura,
aquí de Melchor Pérez de Holguín, por ejemplo, un gran pintor reconocido de esa época, cómo inspira a la gente nativa de Bolivia y cómo eso se puede ver cuando la gente entra y observa y admira estas obras y cómo les toca el corazón, al punto de que, ¿no? Como si le hablaran a las imágenes, a los cuadros, a aquellas bellas representaciones, y con tal sentimiento que aflora de las almas, pues eso es exactamente a lo que tiene que mover el arte verdadero, ¿no? San Juan Pablo II ya en su carta escribió toda una carta dedicada a los artistas, donde habló profundamente de la belleza y del significado de la belleza y cómo el arte debería ser conducido por el hombre. Y hacia el final de su pontificado, San Juan Pablo II nos mencionó que vivimos en un mundo muchas veces marcado por la torpeza y la fealdad. Lo que usted decía, tal cual, y distorsión total de la belleza. Recordando que la belleza no es un fin en sí misma, sino que va unida a la bondad y a la santidad de la vida. De una manera que hace resplandecer en el mundo el rostro luminoso de Dios, bueno, admirable y justo. Qué hermoso. La voz de un papa, ¿no? Así es. Pues bien, entramos entonces a hablar de lo que son las reglas de la estética del universo, como bien así las definía en su sapiencia y en su virtud el profesor Plinio Correa de Oliveira, partiendo de una idea general que dice que la belleza consiste en la unidad puesta en la variedad. Qué bonita esa frase, ¿no? Es que esa es una regla de estética. Usted desde el arte, de unidad en la variedad es una regla de composición áurea, inclusive, que se llama. Entonces, lo perfecto, unidad en la variedad. Y eso vamos a ir desarrollando. Y este principio, decía él, puede ayudarnos a comprender qué es la causa católica. Imagínese, de un principio aplicado a un área del conocimiento y del desarrollo del espíritu humano, como es el arte, etcétera, trae, porque este principio usted lo aprendió en su profesión, ¿verdad? Sí. Lo trae como principio para ayudarnos a comprender lo que es la causa católica. Causa considerada, dice él, como un ideal que pretende hacer que la creación en su conjunto, y no solo en algunos aspectos parciales, dé gloria a Dios. Y parte el artículo indicando lo siguiente: considerando la creación, podemos preguntarnos por qué Dios. Y es razonable preguntarnos, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Siendo infinitamente perfecto y teniendo en sí toda la plenitud, deseó crear la inmensa cantidad de seres que componen el universo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así lo definió y lo dedujo en su bondad y su sabiduría infinitas. Así lo quiso, ¿verdad? Y esto nos lleva a ¿qué? Que en esta plétora, ya, en esta gama, en esta inmensa de variedad de seres creados por Dios, existe o se da un espejo de las perfecciones divinas. Su propósito al crear un número tan grande, infinito, podríamos decir, de seres, fue el de hacer que estos no solo reflejaran su perfección, sino que la reprodujeran en los más variados grados. O sea, ninguno igual a otro, todos de manera diferente. Correcto. Dios creó el universo compuesto de muchas criaturas, para que ellas, por un lado, por su pluralidad, por otro, por su jerarquización, esto es importante también entender, reflejaran de modo conveniente la perfección divina. La razón de ser de la creación consiste, por tanto, en dar gloria a Dios, reflejando total y plenamente las perfecciones que en él existen. Estas consideraciones son importantes para la precisa comprensión de qué es la causa católica. Se podría conceptualizar como el ideal que pretende hacer que la creación
considerada en su todo, dé gloria a Dios. Que el universo entero glorifique a Dios. Esa es la razón de que Dios haya querido crear innumerable cantidad de seres en todos los ámbitos, mineral, vegetal, el cielo, las estrellas, el sol, la luna, etcétera, etcétera, podríamos seguir diciendo, ¿no? Microorganismos inclusive, de manera que cada uno vaya dando gloria a Dios. Ese es el objetivo. De ahí se desprende un principio, un primer principio, el principio de unidad en la variedad y sus leyes. Según la escolástica, la belleza consiste en la unidad puesta en la variedad. Juzgamos que un objeto es bello cuando sus elementos variados forman un todo unificado. Los seres fragmentados, sin unidad, no tienen belleza ni atractivo. Por tanto, la unidad es la forma de la belleza y la variedad es su materia, un elemento secundario pero indispensable de la belleza. Aquí, perdón que te corte, José, disculpa, pero en esa partecita que has dado lectura, para mí un ejemplo claro es el ser humano. Un dedo, una oreja suelta, un ojo, una nariz que está ahí suelta, en sí mismos pueden no ser bellos porque están ahí separados y sueltos. Pero si todo lo conjuncionamos, armando un rostro, ojos, nariz, boca, orejas, pues adquiere sentido. Y lo mismo, si vamos añadiendo cuello, hombros, brazos, etcétera, y todas las extremidades hasta la última parte de nuestro cuerpo, pues adquiere un sentido. Es una persona, es un ser humano, es bella la creación de Dios, el hombre. Entonces, lo mismo, ¿no? A eso hace referencia. Somos una variedad, sin hablar de todo lo interior que nos compone, la multitud de órganos que tienen una determinada función. En cierto modo, cada ser tiene en sí esa unidad y esa variedad. Examinemos, por ejemplo, el alma humana. Comprobamos que tiene inteligencia, voluntad y sensibilidad. He aquí la variedad en el alma humana, pero esta variedad está puesta en la unidad de la persona humana. Lo que usted decía, pero desde el punto de vista físico, ¿no? El principio de la unidad en la variedad tiene sus leyes, que se consubstancian en lo que llamamos estética del universo. Ahora bien, a partir de esta introducción, vamos a entrar a analizar las leyes de la variedad. Primero vamos a hablar de la ley del carácter típico. Para que se entienda mejor esta ley, vamos a servirnos de un ejemplo. Tomemos un salón con todo lo que tiene, varios objetos, sillones, cuadros, lámparas, alfombras, cortinas, etc. Ahí está la variedad de elementos, por supuesto. Sin embargo, ¿en qué condiciones será auténtica esta variedad? Solo cuando cada uno de los objetos fuera típica y característicamente el mismo. Los sillones deben ser típicamente ellos mismos y servir para que se sienten las personas. Los cuadros deben ser característicamente ellos mismos para ser vistos, admirados. Digamos que todos estos objetos estuvieran hechos de una única sustancia, de plástico, por ejemplo, y que sus formatos no difirieran entre sí, pareciéndose la lámpara, que es para alumbrar, al sillón, y el sillón a la lámpara. Pues no habría variedad, todo sería lo mismo. Lo característico es, por tanto, un signo distintivo de la variedad auténtica. En él, la verdadera variedad se realiza. Luego viene la ley del contraste, la que es necesaria, dice el doctor Plinio, para que la belleza sea completa. Dice: los diferentes seres también deben manifestar cierto contraste, cierta oposición, para que su belleza sea completa. La Iglesia Católica, en sus instituciones,
tiene muchas variedades que llegan al contraste. Hay un magnífico contraste entre el Papa, que está en la cima, ¿no? Ejerciendo la máxima autoridad del catolicismo, y ante el cual todos se arrodillan, y un humilde hermano laico ante el cual nadie se arrodilla. Pero esta oposición está llena de armonía. Precisamente en este contraste, en este extremo de aspectos antagónicos, es donde la variedad se reviste de toda su riqueza. En este sentido, es doloroso ver cómo en el mundo moderno la belleza es mutilada por la uniformidad. Vamos a hablar ahora de la ley de gradación, que se llama jerarquía enteramente armónica. Quiso la divina providencia hacer todas las cosas jerarquizadas, como bien nos ha explicado José. Al crear minerales, vegetales, animales, hombres y ángeles, estableció dentro de cada una de estas categorías una inmensa gama de grados intermedios. Esta jerarquía, llena de diversidad, es al mismo tiempo enteramente armónica. Hay infinidad de matices entre los diferentes grados, sin saltos bruscos. Por cierto, privado de estos grados intermedios, el universo sería agreste e inhóspito. Imaginemos que el hombre viviera en un mundo donde solo hubiera minerales y que la providencia le hiciera que sacara de ahí su sustento. Se sentiría mal, pues hay un abismo entre el hombre y los minerales. No obstante, cuando a su lado encuentra vegetales y animales, se establece una escala natural que le produce una sensación de bienestar. La jerarquía orgánica y llena de gradaciones es agradable al espíritu católico, porque constituye una unidad llena de variedad. Esta ley de la gradación, trasladada al terreno sociopolítico, por ejemplo, produce la sociedad medieval, en donde las clases sociales formaban una suave jerarquía con una infinidad de estatus intermedios entre el plebeyo y el rey. En cambio, la civilización moderna odia la variedad e idolatra una pseudo-unidad y un igualitarismo, podríamos decir, en todo sentido. Detesta todo lo que es típico y en general ama lo que es promiscuo y confuso, aboliendo la variedad y colocando en su lugar una uniformidad sin el mínimo sentido. La revolución, pues, destruye la semejanza de la criatura con su creador. Impresionante, eso es muy profundo. Mire, hasta costaría un poco de entenderlo, pero haciendo la composición de todas estas leyes, pasamos a la siguiente. La ley del movimiento armónico. Y esta refleja el elemento de hermosura en la creación. Dice el otro Plinio. Hay además otro tipo interesante de variedad, el de la transformación. Existe una transformación constante en el mundo, un movimiento continuo. Pero las variedades de movimiento puestas por Dios en el universo son graduales y armónicas. A ejemplo de las graduaciones de la jerarquía que ya analizamos en la ley que acaba de referir la señora Elisa. Esta armonía de movimiento constituye un elemento de hermosura en la creación. Para ejemplificar, consideremos el desarrollo de la vida humana de un varón justo. El hombre nace, florece con un movimiento rico en armonía en la adolescencia y madura noblemente. Envejece con dignidad y cuando su alma es llamada por Dios, se produce como que la cosecha de un fruto precioso que va a ser llevado al cielo. Es una trayectoria hermosa, dice él, ¿no? Sin embargo, ¿qué quiere el espíritu moderno hoy? Pretende que el hombre sea un chiquillo hasta que caiga muerto. Arreglados o pintados
Todos deben aparentar la misma joven edad. No se tolera, por lo tanto, el plan divino que estableció la desigualdad en las edades. No obstante, cuando se ve obligado a reconocer su existencia, el espíritu moderno trata de hacerlo con brutalidad, considerando las gradaciones entre las edades y despreciando la vejez, como que para los viejos no sirven para nada porque ya no producen nada. ¿No pasa eso hoy en día? No, hasta por de ahí viene por eso incluso para matar la eutanasia. Los asilos, ¿no? Las Exacto. casas para ancianos que ya no sirven para nada. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Que la mentalidad revolucionaria rechaza este engranaje, esta articulación entre las edades. Y esto, queridos amigos, van a ver y recuerden, los que tenemos más o menos 50 años o más, todavía nos reuníamos en la casa del abuelo, de la abuela, toda la familia, el abuelo, y esto mucho antes, más aún, ¿no? En torno de las personas mayores, se les daba su lugar, su respeto, su trato, para que se expresen, se interactuaba con ellos desde los más jovencitos. Hoy en día eso ya ha pasado, ¿no? Los hijos no quieren estar, ni siquiera con los padres, que ni somos los abuelos, ya nos llaman, ¿no? ¡Hey, los viejos! ¡Los viejos! Y así nos tratan, ¿no? Por lo tanto, esta es una marca era una marca, esta articulación de esta sociedad orgánica que existía antes, era una marca de la perfección divina que Dios había puesto en la creación. Y hoy en día, el hombre contemporáneo la rechaza. Ahora, a partir de esto, vamos a pasar al estudio de las leyes de la unidad. Bien, vamos a ver la ley de la continuidad y de la cohesión. ¿Qué significa esto? Pues la unidad supone la ausencia de interrupción, que se puede verificar de dos maneras, por la continuidad o por la cohesión. La continuidad es la simple ausencia de vacíos, para que siendo uno no haya hiatos. Mucho más profunda es la unidad que se verifica por la cohesión. En este caso existe una articulación interna entre los elementos, de modo que estos están pegados unos a otros por vínculos íntimos y poderosos. Entre las clases sociales, por ejemplo, en una civilización cristiana, debe haber continuidad y cohesión. Aunque numerosas y profundamente diferentes entre sí, el todo que constituyen es continuo y cohesivo. Es continuo porque unas se explican por las otras, se auxilian mutuamente y forman un conjunto sin los hiatos que caracterizan a la sociedad revolucionaria, huecos, ¿no?, que se dejan. Y es cohesivo porque las clases, aunque distintas, se estiman, se defienden unas de otras, no se consideran extrañas o enemigas entre sí, sino que se aman con el verdadero espíritu del Señor, que fue príncipe y al mismo tiempo artesano. ¿Cuán diferente es todo esto de la lucha de clases del mundo moderno y de que la revolución ha traído? Claro, aquí entra el hecho de que muchos no saben, pero tienden a tildar al noble, al rey, al príncipe, al señor feudal, como un abusivo, etc., ¿no? Él cobijaba al poblado bajo su guía, su instrucción, y en caso de peligro, etcétera, el señor feudal, el rey, el príncipe, etcétera, iban él y su familia a exponer su vida para defender a los suyos, ¿no? Eso ya no se da, ¿no? Ahora la lucha de clases. Claro, no, eso no cuenta la historia, no cuenta, la distorsiona. La distorsiona. Ley de la transición armónica. Al considerar las leyes de la variedad y examinar la ley de la gradación, hemos visto que debe haber jerarquía en la creación. Estudiando ahora las leyes de la unidad, veremos que esta jerarquía, para que sea auténtica, ha de estar compuesta de grados que se superpongan unos a otros armónicamente, no de cualquier manera. En la jerarquía
La variedad está asegurada por la multiplicidad de los grados intermedios, mientras que la unidad está asegurada por la suavidad de transición entre estos grados. Es lo que sucede, dice el doctor Plinio, por ejemplo, en el arco iris. Los colores que lo componen se ordenan en una transición suave. Vemos en ello la sabiduría de Dios, que creó el universo con una magnífica unidad, expresión de una gran fuerza y al mismo tiempo con una magnífica variedad, expresión de un gran poder. Son exactamente estos valores los que debemos amar desde lo hondo de nuestras almas, pues se relacionan con una perfección, la perfección jerárquica, donde la variedad y la unidad se encuentran en un grado excelente. Vamos a ver ahora leyes de proporción y de simetría, elementos dispares que coexisten. La Sagrada Escritura nos enseña que todas las cosas fueron creadas por Dios, con número, peso y medida. Vemos en efecto que en todos los cuerpos, la naturaleza, el movimiento y la masa son proporcionales. Tenemos un expresivo ejemplo de esta proporción en la Iglesia Católica. Al ser una organización inmensa, riquísima y bellísima, se personifica por excelencia en la persona del Papa. Pero al mismo tiempo nos parece conmovedor que la Iglesia Católica también se personifique en un pequeño cura de aldea. Esa personificación es más proporcionada a los campesinos. Está al nivel de sus almas, no los intimida ni constriñe. La representación del sacerdocio del Señor tiene en estos curas de aldea como una condición pequeña, proporcionada a esa gente que también es pequeña. Incluso con respecto a las bebidas, podemos controlar o contemplar la proporción junto a los vinos. Del más alto refinamiento, existen buenas bebidas populares hechas exactamente para el pequeño pueblo. Esta es la proporcionalidad de las cosas. Por ejemplo, en la casa de un rey hay muebles dorados. En las del campesino los hay de roble, madera tallada. Como en algunas regiones de Europa se ve. En la casa del rey hay oro y plata. En la del campesino objetos toscos, rústicos, pero que por ser dignos y artísticos a veces valen oro y plata. Esta es la proporción bella, ligera, suave, razonable, que debemos amar con todas nuestras fuerzas. Ley de la monarquía, ordenación en función de un elemento supremo. La quinta ley, dice el doctor Plinio, es la de la unidad de la monarquía. Es indispensable para la belleza de la vida humana. Todas las cosas, por estar reducidas a su unidad, deben tender a ordenarse en torno a un elemento supremo, que será un símbolo, como una personificación del conjunto, y es esa personificación la que da perfección a la unidad. La monarquía no es, como quizá pudiera parecer, lo opuesto de la jerarquía, sino por el contrario es su consumación. En ella, la belleza de todas las diversas perspectivas como que se concentra. Junto a la ley de la monarquía está la ley de la sociedad. Consiste en que las cosas reunidas se completan y se embellecen unas a otras. Hemos analizado, aunque en forma muy sucinta, las leyes de la estética del universo. A continuación viene un último punto, tal vez el más relacionado con este asunto. Hablaremos ahora, según palabras del doctor Plinio Correa de Oliveira, extraído de una conferencia dada en Sao Paulo el 1 de febrero de 1965, con el que cierra esta charla. Atracción
por lo que mejor refleja la perfección de Dios. Vamos a tomar las palabras decente, excelente, noble, majestuoso, sagrado, que constituyen una gradación ascendente. De un determinado objeto podemos decir, en primer lugar, que es decente, en el sentido de que no tiene mancha de vergüenza. Además, podemos decir que es excelente, cualidad superior a decente. Podemos proseguir con esto, yuxtaponer el adjetivo noble, que es más que excelente, y decente, más que noble. Podemos decir que el objeto es majestuoso, término que no es, sin embargo, específicamente diferente de noble, pues de él difiere solamente un grado. Y finalmente podemos añadir que el objeto es sagrado, cuando contiene valores que superan la majestad humana. En esta gradación de valores, un espíritu muy religioso se sentirá atraído por aquello que mejor refleja la perfección de Dios. Lo majestuoso y lo sagrado buscará estos supremos valores en todo y tendrá sed de ellos. Teniendo este espíritu, el hombre deseará una sociedad en la que, junto a muchas cosas decentes, haya varias excelentes, nobles, majestuosas y sagradas. Y entonces creará naturalmente una sociedad que realiza en este orden de cosas casi fluido una admirable variedad y una perfecta unidad. Comprendemos, por tanto, que cuando una persona conoce y ama los principios de la variedad y de la unidad del universo, y cuando esa persona profesa la fe católica, pues solo el católico tiene los presupuestos para entender por completo estos principios. Es de hecho una persona profundamente religiosa en el sentido más verdadero de la palabra. El cuadro que hemos descrito sobre la estética del universo con sus leyes, los reflejos divinos puestos por el Creador en todas las cosas, en último análisis, todo aquello que los católicos fervorosos aman, todo lo que tienen, de lo que tienen sed, todo esto, la revolución quiere destruirlo, eliminarlo, borrarlo. Como católicos debemos, pues, amar profundamente el rostro de Dios, reflejando en el orden verdadero de las cosas. Pero para que nuestro amor llegue hasta donde debe llegar, aprendamos a aplicar esas leyes de la variedad y la unidad. Así, siempre que algo nos cause admiración y nos deleite a nuestros sentidos, a nuestro corazón, a nuestra alma, sepamos percibir cuál de las leyes de la estética del universo está siendo aplicada en eso. Al actuar de este modo, haremos algo inmensamente agradable a la Santísima Virgen María. Son palabras de nuestro Padre Fundador. Y bueno, este tema de la belleza, esperamos, hermanos, que les ayude un poquito a comprender por qué las cosas de Dios deben ser bellas. Y verlas con otro prisma, ¿no? El prisma Exacto. de la... ¿Por qué hay jerarquía en el orden creado por las cosas de Dios? ¿Por qué hay esta gradación entre esta variedad, estos intermedios, ¿no? ¿Por qué no es buena la uniformidad? ¿Por qué no es que todo tiene que ser lo mismo, ¿no? Porque un altar en una iglesia, por ejemplo, tiene que ser y representar lo más bello, un presbiterio, un vitral, todo, o sea, por ejemplo, en las construcciones góticas, José, ¿no? De arte gótico, esas elevaciones de las torres que nos llevan hasta a contemplar el cielo, la magnificencia de Dios, sí. A mirar a Dios. No, y no solamente hablamos en el arte, Uh-huh. de la arquitectura, ¿no? Hablamos también cualquier arte, forma de expresión del alma humana, en la música, en la poesía. Veamos en todo, veámoslo en todo. En todo debe estar presente estas leyes, por eso nos habla, nos refuerza él, porque obviamente extraídas, ya he dicho, del tema artístico, porque ahí se tocan estos temas en la composición, pues extraídas de allí nos ayudan a aplicar para comprender mejor lo que es la belleza.
leyes de unidad en la variedad, leyes de simetría, leyes de armonía, leyes de contraste, etcétera, que nos van a llevar a contemplar las cosas de Dios de una manera diferente. Porque yo me atrevo a decir, Dios es el más grande y perfecto artista. Él ha creado absolutamente todo el universo de una manera tan extraordinariamente perfecta que cada cosa no está puesta al azar. Cada cosa está puesta por algo y todas a la vez para dar gloria a Dios. No olvidemos, ya, y es la voz de los papas, sobre todo, ya lo refirió al inicio la señora Elisa Lanza, el Papa San Juan Pablo II y también Benedicto XVI, era el pensamiento de ellos y han acentuado la importancia del pulcrum como instrumento de evangelización. El camino de la belleza fue muchas veces olvidado y hasta combatido por ser mal comprendido. Hace unos años atrás, ya el Pontificio Consejo para la Cultura, en una asamblea plenaria, ha dictaminado lo siguiente: ofrecer a los obispos y a las comunidades cristianas estrategias, proyectos y propuestas concretas para hacer que la via pulcritudinis, o sea, la belleza, sea percibida y vivida como un camino privilegiado y eficaz de evangelización, de transmisión de la fe cristiana y de diálogo con todos los hombres de buena voluntad, aún los no creyentes. Qué bonito. Con esto cerramos. Será hasta el próximo sábado, Dios mediante, y estamos liados a aceptar todos sus comentarios en Radio María, también en nuestra plataforma de YouTube. Como siempre, los invitamos a compartir y a darle like. Y por supuesto también las sugerencias, si tienen algún tema que quieran sugerirnos para tocarlo en el programa, con mucho gusto estaremos abiertos a desarrollarlo. Que Dios les bendiga, salve María, Deo gracias.